El agua estaba fría al principio, como si el río quisiera advertirle que no pertenecía allí, que aquel instante aparentemente sencillo iba a cambiar su destino para siempre. El hombre solo había querido lavarse el polvo del camino, aliviar el cansancio del sol del mediodía y desaparecer por un momento de la dureza del mundo. Pero cuando levantó la vista y vio a la joven salir del agua con la luz dorada del día envolviéndola, comprendió que ya nada volvería a ser igual. Aquel baño, inocente y necesario, se transformó en el comienzo de una historia que nadie en aquellas tierras habría imaginado jamás. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que el destino puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, tómate un momento ahora mismo para darle like a este video, comentar lo que sientes, compartirlo con alguien especial y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que historias como esta sigan llegando a más corazones. El hombre se llamaba Esteban Rocha, un viajero cansado que llevaba meses cruzando caminos polvorientos bajo el sol implacable. Había dejado atrás una vida rota por promesas incumplidas, por una ciudad que le negó trabajo y por un pasado que pesaba más que su propia mochila. Aquel día, el sol estaba alto y el aire vibraba con el canto de los insectos. El río aparecía como un milagro en medio del paisaje, brillante, sereno, invitándolo a detenerse. Esteban no sabía que ese lugar no era solo un refugio natural, sino un espacio sagrado para el pueblo apache que vivía cerca, un sitio donde el agua era memoria y bendición. Mientras se adentraba en el río, Esteban pensaba en lo simple que sería desaparecer por un rato, dejar que el agua se llevara el polvo, el sudor y la tristeza. No había malas intenciones en su corazón, solo agotamiento. El agua le llegó al pecho y cerró los ojos, respirando hondo, sintiendo por primera vez en semanas una paz verdadera. Fue entonces cuando escuchó un leve movimiento, como si el río respirara con alguien más. Al abrir los ojos, la vio. La joven emergía lentamente del agua, con la serenidad de quien conoce ese lugar desde siempre. Su nombre era Nayeli, hija del jefe apache Taza Luminosa, y en sus ojos oscuros había una profundidad que parecía contener siglos de historias. El sol del día caía sobre su piel mojada, y el río reflejaba destellos dorados a su alrededor. No había vergüenza ni desafío en su mirada, solo sorpresa y una calma que desconcertó a Esteban. En ese instante, el tiempo pareció detenerse y el sonido del mundo se volvió distante. Esteban retrocedió de inmediato, sintiendo el peso de un error que no sabía cómo reparar. Sabía lo suficiente de aquellas tierras como para comprender que había cruzado un límite invisible. La vergüenza le quemó el rostro, y una disculpa silenciosa se formó en su mente, aunque no encontró palabras. Nayeli, en cambio, no se apresuró. Lo observó como se observa a alguien que llega perdido, con curiosidad y cautela, pero sin miedo. El río seguía fluyendo, indiferente al choque de dos mundos tan distintos. La noticia de la presencia del forastero se esparció rápidamente entre los apaches. No pasó mucho tiempo antes de que Esteban fuera rodeado por miradas firmes y pasos seguros. No hubo violencia inmediata, pero sí una tensión densa, como una tormenta contenida. Esteban fue llevado ante el jefe Taza Luminosa, un hombre de porte imponente, con el rostro marcado por la sabiduría y el dolor de quien ha visto a su pueblo resistir durante generaciones. El sol del mediodía iluminaba la escena, dejando claro que todo se juzgaría a la luz del día, sin sombras ni engaños. Esteban explicó su situación con humildad, contando su cansancio, su ignorancia y su falta de intención de faltar al respeto. Cada palabra le salía pesada, consciente de que su destino pendía de un hilo. Taza Luminosa escuchó en silencio, observando no solo lo que Esteban decía, sino cómo lo decía. Nayeli permanecía cerca, callada, pero su presencia era un ancla, un recordatorio constante de lo ocurrido en el río. En la cultura del pueblo apache, el agua sagrada y la aparición de una mujer en ese espacio no eran asuntos menores. Las tradiciones hablaban de la unión de destinos, de responsabilidades que nacían de encuentros inesperados.
Taza Luminosa no era un hombre cruel, pero sí profundamente fiel a las leyes de su gente. La decisión que debía tomar no solo afectaría a su hija y al forastero, sino al equilibrio espiritual de la comunidad. El castigo más severo fue considerado, pero algo en la mirada de Esteban y en la quietud de Nayeli cambió el curso de los pensamientos del jefe. No vio burla ni deseo impuro, sino confusión y respeto. Tras largas horas de reflexión bajo el sol que avanzaba lentamente hacia la tarde, Taza Luminosa habló y su voz fue como un trueno contenido. El forastero no sería expulsado ni castigado con violencia. En cambio, asumiría la mayor de las responsabilidades, cuidar y proteger a Nayeli como esposa, integrándose al pueblo y aprendiendo sus costumbres, o marcharse para siempre cargando con la vergüenza de haber roto un lazo sagrado. La decisión cayó sobre Esteban como un rayo. Jamás había imaginado que un baño podría llevarlo a una unión tan profunda y definitiva. El miedo y la incredulidad luchaban en su interior, pero al mirar a Nayeli, no encontró rechazo. Encontró una serenidad extraña, como si ella aceptara el curso de los acontecimientos con una fe que él aún no comprendía. Esteban pensó en su vida errante, en la soledad que lo había acompañado por tanto tiempo, y comprendió que huir significaría volver a ese vacío. Aceptó quedarse. Los días siguientes fueron un desafío constante. Esteban tuvo que aprender un idioma nuevo, nuevas formas de trabajar la tierra, de respetar la naturaleza y de convivir con una comunidad que lo observaba con desconfianza y esperanza a partes iguales. El sol del día marcaba el ritmo de cada actividad, desde la recolección hasta los rituales sencillos que honraban al agua y al cielo. Nayeli, siempre cercana pero sin forzar la intimidad, le enseñaba con paciencia, mostrándole que el amor no siempre comienza con palabras dulces, sino con actos de respeto y compromiso. El vínculo entre ellos creció lentamente, alimentado por silencios compartidos y miradas que aprendían a confiar. Esteban descubrió en Nayeli una fortaleza que no había conocido antes, una mujer profundamente conectada con su gente y con la tierra. Ella, por su parte, vio en Esteban a un hombre dispuesto a cambiar, a cargar con errores pasados sin dejar que lo definieran. El pueblo comenzó a aceptarlo poco a poco, viendo cómo trabajaba bajo el sol sin quejarse, cómo escuchaba a los ancianos y cómo protegía a Nayeli con una devoción tranquila. El verdadero desafío llegó cuando una sequía amenazó al valle. El río, aquel mismo que había unido sus destinos, comenzó a bajar su nivel, y la preocupación se apoderó de la comunidad. Esteban se ofreció a ayudar de todas las maneras posibles, recordando técnicas de otros lugares, buscando soluciones junto a los apaches. Trabajaron juntos durante días enteros bajo el cielo despiadado, y en ese esfuerzo compartido nació un respeto profundo. Ya no era solo el forastero que había cometido un error, sino un hombre dispuesto a dar todo por su nueva familia. Cuando finalmente llegaron las lluvias, suaves pero constantes, el valle se llenó de vida nuevamente. El río recuperó su fuerza, y el pueblo celebró con gratitud. Esteban y Nayeli, de pie junto al agua al mediodía, comprendieron que su unión había sobrevivido a la prueba más dura. No fue un amor nacido de cuentos, sino uno forjado en la responsabilidad, la paciencia y el perdón. Con el paso del tiempo, Esteban dejó de sentirse extranjero. El pasado que lo había perseguido perdió peso frente al presente que construía día a día. Nayeli encontró en él a un compañero que honraba su cultura y su espíritu. Taza Luminosa, observando desde la distancia, supo que había tomado la decisión correcta. El equilibrio se había restaurado, y el río, testigo silencioso, seguía fluyendo bajo el sol del día, recordando a todos que incluso los errores pueden convertirse en bendiciones. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la emoción de un destino que se transforma a través del respeto y el amor, te pedimos que ahora mismo interactúes con este video. Tu apoyo significa más de lo que imaginas y ayuda a que estas historias sigan vivas. Antes de que termine este relato, deja un comentario diciendo qué parte de la historia más te conmovió y qué enseñanza te llevas de ella.